¿Qué tienen en común el precio de la electricidad, la temperatura de Madrid o las constantes vitales como por ejemplo el ritmo cardíaco de una persona? Pues que no son valores constantes, dependen de qué instante de tiempo nos encontremos. No tiene nada que ver si una persona se encuentra, por ejemplo, durmiendo, donde su ritmo cardíaco será muy bajo, que si acaba de correr para coger autobús, donde su ritmo cardíaco se habrá incrementado. A estos valores que evolucionan con el tiempo es lo que se denomina series temporales. Y dentro del Machine Learning, dentro de la inteligencia artificial, son problemas que tienen cierta particularidad debido a esta componente temporal. ¿Quieres saber un poco más de cómo se trabaja esto en el mundo de la inteligencia artificial y el Machine Learning? Pues quédate que te lo cuento. Soy Jorge Pereira y esto es Garage Data Pills. Como ya hemos visto, una serie temporal no es más que tomar un muestreo a lo largo del tiempo de la variable que nosotros queremos estudiar. Y además, estas series temporales se pueden descomponer en la señal, que será la parte que nosotros sí que podremos modelar, la que nosotros sí seamos capaces de modelar, y un ruido que será una componente aleatoria, entre comillas, que nosotros no vamos a ser capaces de predecir o de modelar. Además, a su vez, la señal la podemos descomponer en varios factores, como pueden ser la tendencia o la estacionalidad. Y vamos a hablar ahora de las diferentes componentes de las series temporales, ya que va a ser importante entenderlo para su posterior modelado. Y primero quiero hablar de la tendencia. La tendencia se refiere al comportamiento a largo plazo que va a tener nuestra serie temporal, es decir, si va a tender a subir o a bajar y de qué manera lo va a hacer. En este ejemplo se ve claramente cómo tenemos una tendencia ascendente del precio del euro frente al peso argentino. Siguiendo con la estacionalidad, este hace referencia a patrones que se presentan en la serie temporal y que se repiten a lo largo del tiempo, por ejemplo, o de forma anual o semanal. En este ejemplo, tenemos un gráfico en el que se muestra la popularidad en Google, de búsquedas en Google, de Mariah Carey a lo largo del tiempo. Y vemos cómo tiene una estacionalidad muy marcada en la que en diciembre tiene picos de popularidad, mientras que el resto del año su popularidad permanece mucho más baja que en este periodo. Y la última componente de la que vamos a hablar en series temporales es el ruido. El ruido se refiere a patrones que no son modelables por nuestra parte. No quiere decir tanto que sean aleatorios, como decía antes, que por eso venían las comillas, sino que es información de la que no vamos a disponer. Por ejemplo, pensemos en el precio del Bitcoin. Nosotros podemos intentar predecir el precio del Bitcoin a futuro en euros, sin embargo, no sabemos si el día de mañana va a haber una legislación muy fuerte, por ejemplo, en la Unión Europea, que va a hacer que el precio baje, se desplome, o si el día de mañana Estados Unidos y otras potencias mundiales empezarán a comprar Bitcoin como reserva de valor, lo cual haría que su precio se incrementase enormemente. Si nosotros tuviésemos acceso a toda la información, fuésemos seres omnipresentes, omniscientes, quizá podríamos predecir el comportamiento. Pero esto no ocurre. Y pensemos otra cosa también, es que si hubiese un algoritmo perfecto para predecir el precio del Bitcoin, todo el mundo lo utilizaría y esas propias predicciones invalidarían las predicciones. Si nosotros, nuestro algoritmo perfecto, que no podría existir, nos dijese que dentro de un mes el Bitcoin va a subir un 10%, todo el mundo utilizaría el mismo algoritmo, todo el mundo compraría Bitcoin y esa subida del 10% se produciría de manera prácticamente instantánea, no en un mes. Y lo que pasaría en un mes no sería posible conocerlo. Esto es el ruido dentro de las series temporales. Es esa incapacidad de modelar o esa incapacidad de conocer todo lo que ocurre y todo lo que afecta a una serie temporal. ¿Y cómo podemos trabajar con series temporales? ¿Cómo podemos modelarlas? Bueno, pues una de las formas más sencillas y que nos da unos resultados bastante buenos es la librería de Prophet, que es una librería que desarrolló Meta y que podéis utilizar sin ningún problema. Como ya digo, además, es muy sencilla para empezar en el mundo de las series temporales. Lo que hace Prophet es esta forma de modelar las series temporales es descomponer la señal, la parte de las series temporales que nosotros vamos a poder modelar para futuras predicciones, la separa en tendencia, estacionalidad, que son dos componentes que ya hemos visto, una tercera que se llama holidays, que explicaremos después y que no traduzco a posta para no confundirla, y aparte se le pueden añadir variables exógenas, variables externas. Por ejemplo, yo históricamente podría tener restaurante con una terraza y un histórico de los clientes que he tenido. Y podría analizar mi serie temporal no solo viendo qué días de la semana o qué meses del año tengo más clientes, tengo más comensales, sino que lo podría complementar con variables extra. Por ejemplo, variables externas, variables meteorológicas, la temperatura que hace, si ha habido o no precipitación. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí quiero que tengamos mucho cuidado con las variables externas, por eso las he resaltado de otro color, y es que si yo modelo históricamente mis datos utilizando datos meteorológicos, cuando yo me vaya a hacer una predicción a futuro, por ejemplo, cuántos comensales voy a tener el fin de semana que viene para
planificar los turnos, ver cuánto personal necesito, y lo he modelado utilizando variables meteorológicas como la temperatura o las precipitaciones, voy a tener que pasarle al modelo esas temperaturas y precipitaciones de dentro de una semana. Este es un caso relativamente sencillo porque hay muchas empresas que hacen predicciones meteorológicas, GEMET mismamente, pero tenemos que tener cuidado porque nosotros necesitamos o conocer ese valor futuro o utilizar unas predicciones. En el caso de nos las proporcionaría o las podríamos obtener de AMET, pero si utilizásemos otro tipo de variables externas, quizá tendríamos que realizar nosotros nuestras propias predicciones sobre las variables externas. Por ello, es un tema que en el ejemplo que veremos posteriormente no vamos a utilizar, ya que requiere un poco más de complejidad. ¿Y cómo modela Prophet estos tres elementos, estos tres componentes de tendencia, estacionalidad y holidays, dejando de lado las variables exógenas, las variables externas? Pues es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, la tendencia. Lo que hace Prophet es separar todos los datos, toda mi serie temporal, en intervalos de tiempo muy pequeños. Estudia cuál es la tendencia en esos intervalos de tiempo y junta los datos en aquellos intervalos de tiempo consecutivos que están conectados y tiene una tendencia parecida, teniendo como resultado algo como lo que podemos ver en esta gráfica. Aquí tenemos un primer intervalo con una tendencia ascendente, llegamos a un cambio de tendencia marcado con la línea roja discontinua, que se llaman también change points, como veis aquí, donde tenemos una tendencia descendente, para luego estabilizarse en otro cambio de tendencia y crear una tendencia que, parece ligeramente ascendente. Estos change points, estos cambios de tendencia, Prophet los detecta automáticamente, pero nosotros también se los podemos customizar. Es una de las cosas buenas de Prophet, muy sencillo de utilizar, por defecto, no hay que pasarle prácticamente ningún parámetro, pero podemos customizarlo mucho. También se puede customizar, por cierto, la forma de estas tendencias, que por defecto van a ser lineales o sigmoides. Y pasando ahora al modelado de la tendencia, vamos con un concepto que nos ha dado más de una pesadilla a los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, que son las series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? Pues explicado mal y rápido, las series de Fourier se basan en la idea de que cualquier señal periódica puede ser descompuesta en combinaciones de senos y cosenos de diferentes amplitudes y frecuencias, como vemos aquí en la figura. De esta manera, Prophet modela los diferentes comportamientos periódicos que puede tener nuestra señal una vez ya le hemos extraído la tendencia y los modela con estas series de Fourier. Además, Prophet puede buscar diferentes tipos de estacionalidad. Es decir, podríamos buscar una estacionalidad anual, como por ejemplo la temperatura en Madrid, que no es lo mismo en verano y en invierno y tiene un comportamiento muy fuerte de año a año, o la popularidad de Mariah Carey, que veíamos en una de las primeras diapositivas de este vídeo, semanal, como pueden ser las ventas en los supermercados, donde los fines de semana tienen más afluencia que entre semana, o incluso diaria dentro del mismo día, donde el precio de la luz no tiene nada que ver a las 4 de la mañana que a las 8 de la tarde, cuando es hora punta. Y aquí nuevamente cabe destacar la facilidad de uso y la capacidad de customización de la librería de Prophet, ya que por defecto estas estacionalidades se van a buscar de forma automáticamente tanto la anual como la semanal. La semanal en caso siempre de que nuestra granularidad temporal sea lo suficientemente baja. Es decir, si los datos ya los tenemos agregados mensualmente, no hay forma de buscar una estacionalidad semanal. Pero nosotros podemos customizarlo de la manera que queramos. Podríamos buscar estacionalidades en periodos de 11 días, en periodos de dentro del propio mes, etc. Totalmente customizable. Y el último componente que modela Prophet, variables exógenas aparte, sería holidays. Este es el concepto que no he querido traducir a posta. Y es que aunque funciona muy bien para utilizar con días festivos y vacaciones en general y festividades, no solo sirve para eso. Y es que holidays es un componente que hace que el modelo se comporte de manera diferente si se da alguna condición especial. Y esta condición especial podría ser, por ejemplo, que haya un día de vacaciones, pero también podría ser que hubiese una oferta activa en un producto en nuestra tienda de retail online, por ejemplo, ¿no? Nuestro modelo no debe predecir igual las ventas de una camiseta que vamos a vender un viernes cualquiera a las ventas que vamos a tener si tenemos un descuento del 30% activo o hay algún tipo de rebajas o estamos en Navidad, por ejemplo, en periodo donde la gente consume más. Y estos serían las tres componentes que, por defecto, quitando variables externas, modela Prophet. El siguiente paso es ver un ejemplo práctico. Y por último, acabamos con un ejemplo práctico de cómo utilizaríamos Prophet de manera sencilla. Por cierto, tendréis el material en la descripción del vídeo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es
predecir el consumo eléctrico de España con Profit. Utilizaremos un dataset que tiene diferente información sobre consumo, precio y generación de electricidad en España entre 2015 y 2018, ambos incluidos, e intentaremos crear un modelo capaz de predecir el consumo semanal del país. Lo primero, bueno, aquí simplemente estamos importando las librerías que vamos a utilizar. Es como de la librería Profit, la que hemos hablado, simplemente tendremos que importar la clase Profit, que será la que nos ayudará a modelar nuestra serie temporal. Y más allá de esto, nada, simplemente para sacar alguna métrica de error y hacer alguna visualización y pandas para trabajar con los datos tabulares, como siempre. Aquí estamos leyendo los datos, podemos echarle un vistazo. Lo único que me interesa aquí es ver que tenemos una columna Time que nos va a dar información horaria sobre el consumo, sobre el consumo, generación, consumo y precio de la electricidad. Y si nos vamos al final del todo, tendríamos aquí Total Load Actual, que sería la columna que nos interesaría, la que queremos predecir, que tiene que ver con el consumo eléctrico que se produce en cada hora en este caso, ¿no? Importante siempre cuando estamos con una serie temporal entender la granularidad con la que estamos trabajando y cuál es nuestro objetivo. Si tenemos algo muy poco granular, muy granular, como en este caso que tenemos información horaria, podemos ir agregando hasta tener la información agregada de forma diaria, semanal o mensual. Y aquí hay que tener claro que nosotros lo que vamos a hacer es agregar la información posteriormente para que sea semanal y no horaria, como la tenemos aquí. Dicho esto, nos quedamos con las dos columnas que nos interesan, la componente temporal, que hemos visto que era la columna time, y la variable que queremos predecir. En este caso es Total Load Actual, el consumo eléctrico en España, básicamente. Siguiente cosa que tenemos que fijarnos. La columna time no puede ser de tipo object, que por defecto muchas veces viene así, sobre todo si solemos trabajar con CSV en lugar de con algún formato tipo Marker. Siempre nos lo va a leer las fechas como si fueran strings. Nosotros tenemos que convertir este string, la fecha, a un tipo de dato datetime con el que podamos trabajar. Muy sencillo, con toDateTime. Y bueno, aquí simplemente he cogido solo la parte de la fecha que no tiene en cuenta el +1. Esto simplemente tiene que ver con la diferencia con el horario de verano, invierno, con el meridiano de Greenwich. Entonces, como he dicho, convertimos, ya tenemos una columna, la columna con la componente temporal en formato DIT básico. Si no hacemos esto, no nos va a funcionar luego nuestro modelo, ¿vale? Nuestro modelo tiene que tener una componente de tiempo con la que va a trabajar y la que va a ayudar a modelar. Tiene que estar en formato DIT. Bueno, tras ello podemos hacer alguna visualización de datos, como intentar ver la evolución temporal del consumo eléctrico, que aquí vemos que no se ve nada, es todo muy ruidoso. Esto, no os preocupéis, tiene que ver con que tenemos datos horarios. Es decir, aquí en una pantalla de ordenador estamos viendo todos los datos hora a hora, 4 horas al día, 365 días al año y 4 años, 2015, 16, 17 y 18. No tiene sentido. Además, ya hemos dicho que nuestro objetivo no es hacer una predicción hora a hora del consumo eléctrico en España, sino que en nuestro interés, que también sería interesante por otro lado, si os animo a hacerlo, para que veáis las diferencias dentro de un mismo día. Pero lo que nosotros queremos es predecir, modelar la evolución semanal del consumo eléctrico en España. Con lo cual, lo que vamos a hacer es utilizar el método resample, pasándole como argumento W mayúscula de week, que básicamente lo que va a hacer es agregarnos las fechas, todas esas fechas que tenemos en nuestra columna time, que ahora, bueno, la he pasado a índice en un momento, nos las agrega para que todos los datos que pertenezcan a una semana, todos los datos que estén entre un lunes y un domingo correspondientes, se agreguen. ¿Qué vamos a hacer con esa agregación? Sumar los consumos, es decir, todo lo que se consume de las 12 de la noche de un lunes a las 11 de la noche del domingo siguiente, 12 de la noche del domingo siguiente, eso todo lo vamos a agregar y lo vamos a sumar. Y va a ser el consumo eléctrico de esa semana en España. Aquí al final veis que estoy quedándome eliminando, mejor dicho, la primera semana y la última. Esto simplemente es una cuestión de que como tenemos los datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de todos los años, pues la casualidad de que la primera semana está incompleta, es decir, no tenemos los datos desde el lunes, porque el 1 no sé si cae el miércoles me parece, y pasa lo mismo con la última semana, no está completa. El 31 de enero del 31 de diciembre de 2018, nuestro último dato, no cierra la semana, no es un domingo. Por eso lo quito para que no encuentre patrones raros y tengamos cosas raras en los datos. Importante también tener en cuenta este tipo de cosas. Y una vez hemos hecho el resample, nuestro nuevo data frame, vemos que ahora ya sí se ve un poco mejor. Tenemos la información de las 52 semanas del año para los 4 años que tenemos. Y ya se aprecia algún patrón que podemos ver. Por ejemplo, vemos aquí estos picos que se producen en febrero, es decir, cuando más frío hace, y tenemos otros picos que se producen, parece ser, en agosto, cuando más calor hace, ¿no? Ahí es cuando el consumo eléctrico se dispara un poco, temperaturas más extremas, ¿sí? Y ahora ya pasamos a nuestra parte de modelado con Profit.
Y bueno, unos apuntes sencillitos. La columna que tiene la componente temporal cuando trabajamos con Prophet se tiene que llamar DS, por eso le estoy cambiando el nombre de time a DS. Y la variable que queremos predecir, la que queremos modelar, se tiene que llamar Y, que esto, bueno, viene de la notación matemática que se utiliza. Una vez hemos cambiado los nombres, ya estamos listos para entrenar nuestro modelo, pero importante, como en todos los problemas de Machine Learning, tenemos que hacer una partición entre train y test. Es decir, si yo estoy enseñándole a un niño cuál es la diferencia entre un perro y un gato y le estoy enseñando fotos, yo no le puedo enseñar una foto de nuestro perro que ya conoce de toda la vida porque sabe que es un perro. No sabe que es un perro porque lo diferencia de un gato, sino porque lo conoce y sabe lo que es. Sabe que es un perro. Lo que nosotros necesitamos es enseñarle una foto nueva de un perro o un gato desconocido para ver si de verdad ha entendido esto, ¿no? Los modelos de Machine Learning funcionan igual. Aquí tenemos que pasarle un trozo de los datos para que el modelo aprenda qué patrones se producen y aprenda a predecir lo que puede ocurrir en instantes futuros, y otro trozo de los datos que me tengo que quedar para ver si esas predicciones se corresponden con lo que pasó de verdad. Además, cuando trabajamos con series temporales, tenemos que tener en cuenta que el tiempo sigue una estructura lineal, es decir, yo tengo que coger hasta un punto, de ese punto en el pasado va a ser lo que el modelo conoce, lo que podríamos conocer como lo que ya ha pasado, el pasado, lo que utilizamos para modelar, y de ese punto en adelante la parte de test, lo que vamos a utilizar para validar, que sería como simular el futuro, digamos, ¿no? Lo que voy a hacer es quedarme el año 2018 como test y los años anteriores, 15, 16, 17, para entrenar el modelo y buscar esos patrones. Así que simplemente aquí estoy separando en train y test dependiendo de si es el año 2018, pues menor al año 2018, al año de test. Es lo que estoy haciendo en esta celda. Y aquí ya puedo crearme mi modelo Prophet, como habíamos visto, de la clase Prophet de la librería Prophet. Le hago un feed, como si usásemos la librería de Scikit-learn, por ejemplo, para entrenar el modelo con mi conjunto de entrenamiento. Importante aquí, ya le hemos tenido que cambiar a la columna temporal el nombre ADS y a la columna de la variable que queremos predecir Y. Vemos que nos saldrá aquí información sobre el debug, no nos interesa mucho. Y aquí ya podemos predecir. Voy a predecir sobre el data frame de test, es decir, le puedo decir en qué fechas quiero que me prediga. Como el data frame de test ya tiene las fechas que yo quiero predecir, además de los valores para luego comparar, pues predigo sobre el data frame de test. Y comparando la variable original, que era la Y, ¿vale? En mi data frame de test, con la variable predicha, que va a llamarse ahora Y hat, Y gorrito, que viene también de notación matemática cuando estimamos algo, es una Y con un pequeño gorrito arriba, un triangulito, vamos a poder comparar nuestras predicciones, y aquí voy a hacer esto un poco más pequeño, con nuestros valores reales. Y vemos que el valor real en naranja, predicción en azul, vemos que nuestra predicción sigue bastante bien todas las evoluciones y cambios de tendencia de nuestro valor real, del consumo real eléctrico. Hay que tener en cuenta que estamos prediciendo desde el 1 de enero, bueno, mejor dicho, desde el 31 de diciembre de 2017, estamos prediciendo los valores para todo el año. Es decir, yo estoy prediciendo la última semana, la semana número 52 de 2018, la estoy prediciendo solo conociendo datos hasta 2017 incluido, con lo cual vemos como sigue bastante bien y tenemos una serie bastante buena. Por cierto, aunque ahora utilicemos métricas de error para ver cómo bien o mal funcionan las cosas, en series temporales yo siempre recomiendo echarle un vistazo a las visualizaciones. Siempre nos van a aportar mucha más información y podemos ver si el modelo se adapta bien a lo que nosotros buscamos o no. Puede ser que una métrica no nos dé mucha información y la predicción sea muy mala. Por eso siempre vamos a intentar compararlo de manera visual, que es mucho más sencillo. Aquí podemos ver que tenemos un error, lo vuelvo a hacer grande, un error medio absoluto percentual, que básicamente quiere decir, oye, en promedio, ¿cuánto te estás desviando en porcentaje sobre el valor real? Y vemos que nos estamos desviando apenas un 3,2%, con lo cual las predicciones son muy buenas, teniendo en cuenta que no hemos usado variables exógenas, que sería complicado, y que no hemos utilizado el término holidays, que también podría ayudar quizá a mejorar, porque los consumos pueden ser más altos en semanas que tengan algún tipo de particularidad, como por ejemplo Semana Santa, que cambia de año a año, y que no hemos tocado ningún hiperparámetro, no hemos customizado nada. Luego, además, también podríamos descomponer nuestra serie temporal en tendencia, estacionalidad, en este caso anual, porque no tenemos una menor, porque no lo hemos especificado. Habría cogido la semanal, pero al utilizar los datos de manera ya agregados semanalmente no tiene sentido. Y podría haber buscado también cómo afecta los parámetros, los valores de holiday. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y os animo a utilizar Prophet y empezar en el mundo de las series temporales, que es un campo muy amplio dentro del Machine Learning y la inteligencia artificial. Un saludo y muchas gracias.